Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús es lo que Jesús solamente nos trae Él y nos enseña todos los días con nuestra catequesis. Hay algo para aprender, hay algo nuevo siempre que el Señor nos quiere transmitir. Pero para eso, queridos niños, tenemos que estar preparados y tenemos que estar siempre atentos. Hoy les invito, como siempre, a tener ustedes su Biblia porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a escuchar sobre todo desde la enseñanza de Jesús sobre cosas muy importantes. Por eso les pregunto a ustedes, queridos niños, ¿cuál será el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la oración de Moisés. La oración de Moisés. Vamos a ver qué es lo que dijo Moisés al Señor, cómo Moisés oró ante el Señor, qué es lo que pronunció Moisés allí encontrándose con Dios. Imagínense qué importante el encontrarnos con Dios cara a cara, queridos chicos. Y allí entonces Moisés que reza, Moisés que hace una oración. ¿Y cuál es esta oración de Moisés para el Señor? Eso es lo que vamos a aprender y eso es lo que Jesucito hoy nos va a enseñar. Por eso vamos a estar atentos porque todo esto nosotros lo traemos desde la Biblia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro de Proverbios. El que anda con sabios se hace sabio, el que les cuenta con los insensatos se previene. La mala suerte persigue a los pecadores, la felicidad vendrá a recompensar a los justos. El que reflexiona en los hechos tendrá éxito. Feliz el que confía en Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es la palabra del Señor, queridos chicos, que así viene a nuestro encuentro para enseñarnos y para decirnos todo el camino que fue haciendo Moisés. Como también Moisés fue descubriendo que Dios le estaba llamando. Dios que aparece en la zarza, Dios que es como ese fuego eterno que jamás se apaga. Y así, cosas que nos llaman la atención, así como le llamó la atención a Moisés. Se sintió atrapado y se sintió llamado. Moisés, Moisés, lo que tú pisas es un lugar sagrado. Quítate las sandalias. Y así. Entonces Moisés llega a entender. Y todo esto entonces, queridos niños, Moisés lo pone como oración. Porque la oración tiene que salir de lo más profundo del corazón. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos. Y por eso que estamos hablando con Dios, reconociendo y sabiendo lo que Él nos va pidiendo y comprometiéndonos con Dios. Muy bien, queridos chicos, vamos a seguir nosotros con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Señor, cuando regrese será un hombre
Estoy preocupada por ti. Ahora ve a Egipto, Moisés, a donde tus hermanos, y por favor no mires hacia atrás, obedece al Señor. Entonces Moisés partió para regresar a la tierra de Egipto, dejando a su hijo y a su esposa, pero llevando la vara que Dios le dio para demostrar al faraón los milagros que Dios le ordenó hacer. Aarón, Aarón, Señor, dime lo que debo hacer. ve a recibir a Moisés al desierto. ¿Moisés, el que fue salvado de las aguas? Sí, Moisés, tu hermano. ¿En dónde está mi hermano ahora, Señor? Cerca de la montaña de Dios. Es decir, en el monte Horeb, Señor. Aarón partió hacia el monte Horeb a recibir a su hermano. Tú eres Moisés, salvado de las aguas. Tú eres Aarón, mi hermano. El Señor dijo que te encontraría en el monte Horeb. Sabía que nos conoceríamos. Moisés y Aarón juntos fueron y reunieron a los ancianos de Israel. Quiero anunciarles la voluntad de Dios. Todos saldremos de esta tierra y nos dirigiremos a la tierra de Canaán, la tierra prometida a nuestros padres por Jehová. Bendito sea su nombre. ¿En dónde estabas mientras nosotros sufríamos? ¿Estabas en el palacio del faraón llevando la vida de un príncipe? ¿Ahora dices que salgamos de Egipto? ¿Crees que es fácil? ¿Le dirás al faraón que no envíe a sus guardias a perseguirnos? Creo que mientes. Creo que solo quieres guiar a nuestro pueblo para poder negociar con el faraón y quizás recibir favores de él. ¿No es eso cierto? ¿No tengo razón? Espera, Simeón. Me conoces desde que nací. ¿Por qué le hablas así a mi hermano Moisés? Porque temo lo que el faraón pueda hacernos cuando oiga lo que quieren decirle. Ajá. ¿Y cómo saber que Jehová habló con él? Fue el Todopoderoso quien me envió a recibirlo en el desierto al pie de la montaña sagrada, y fue él mismo quien le confió su poder para que por su boca hable Jehová. Aarón, ¿de cuál poder hablas? Dios nunca debe mostrar su poder. Oh, ¿viste eso? Pero solamente Jehová es capaz de hacer eso. Quizá no eres más que un mago. Eres solo un simple mago. Oh, tienes llagas de lepra. Esto es obra del Señor. La gente confió en ellos. Se inclinaron y veneraron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entendieron que su corazón había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción. Moisés y su hermano Aarón habían cumplido la primera parte del trabajo que el Señor les encomendó. Soy el que soy. Este es mi nombre.
niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días nos encontramos para aprender y hacer un pasito más en nuestra vida. Las huellas que van quedando en nuestro corazón, las huellas que van quedando en nuestra vida. Qué lindo, queridos chicos, cuando nosotros entendemos y sabemos lo que el Señor nos regala. Y hoy nos regala en esta catequesis nada más y nada menos que una de las cualidades fundamentales de las virtudes fenomenales de Moisés, que es el tema del día de hoy. ¿Cuál es entonces, queridos chicos, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la oración de Moisés. Y esta es una virtud importante que cada cristiano, cada niño, todos nosotros tenemos que cultivar. Esto hay que cultivarlo, hay que trabajarlo. Tenemos que ser personas de oración, tenemos que rezar, tenemos que comunicarnos con Dios, tenemos que amar a Dios y para amar a Dios tenemos que practicar, queridos chicos. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Y solamente lo haremos a través de la oración. Qué bueno entonces, queridos chicos, que nosotros ahora podamos entender esta gracia de Dios. Vamos a escuchar entonces lo que hoy nos enseña Moisés a través de la oración. Moisés es el hombre al que Dios eligió para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Para cumplir su misión tuvo que superar muchas dificultades. Él mismo se veía muy limitado. El faraón no lo dejaba irse. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que Moisés tiene algo que hacer? Moisés se prepara para una misión porque Dios le llama. Ven, 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 Moisés, porque tienes que liberar a mi pueblo. Primera cosita, él entonces tiene que liberar al pueblo de Dios. Pero Moisés dice, me siento limitado, yo, Señor, no voy a poder. Después el faraón, que no le quiere dejar partir al pueblo, no lo quiere liberar, no lo quiere liberar. Y entonces sufre otra cosa y tuvo que pasar por situaciones difíciles, que el mismo pueblo de Israel entonces no es que confiaba mucho al comienzo en Moisés. Entonces existían ciertos roces, ciertas dificultades. Pero no es solamente eso, porque después cuando ellos comienzan a atravesar y caminar por el desierto, comienza a faltar el agua, comienzan a tener hambre, aparecen por ahí serpientes que les muerden y les matan. Entonces la dificultad es grande, queridos chicos. Pero estas son las situaciones en las que Moisés se pone de rodilla ante Dios y reza. Es la oración de Moisés ante el Señor. Vamos a seguir escuchando algo más sobre este gran profeta, gran personaje que es Moisés. Los israelitas que no confiaban en él y no le hacían caso. La falta de agua y alimentos en el desierto. Moisés pudo vencer todos los obstáculos y guiar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, porque confiaba totalmente en Dios. Ante cada problema, Moisés se dirigía a Dios y le suplicaba con fuerza. Confiar totalmente en Dios. Esta es la fórmula, queridos chicos, para que nosotros podamos vencer todo obstáculo. Si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros nos ponemos, pero con las fuerzas de parte de Dios, ciertamente que vamos a poder vencer todo obstáculo. Pero para eso, queridos chicos, tenemos que hacer un camino. No siempre es fácil, pero esto es lo que nosotros necesitamos. Hacer un camino desde Dios, confiar plenamente en el Señor. Es lo que hace Moisés cuando se encuentra en este camino de Dios. Vamos a seguir escuchando algo más sobre este gran personaje de la Biblia, Moisés. Moisés estaba seguro de que Dios lo escucharía, y Dios lo escuchaba. Pero Moisés no pedía para sí mismo, pedía por el pueblo.
para que Dios lo perdonara cuando no hacía caso al Señor, una y otra vez. Y se dan cuenta, queridos chicos, que Moisés no es egoísta, no es que él pide para mí, yo quiero para mí, Dios, yo quiero esto para mí, yo quiero. Y entonces hace de su oración más bien un pedido para sí mismo. No, queridos chicos, no, queridos niños. Aquí Moisés lo que hace es pedir para el pueblo, pedir para la gente, pedir para todas estas personas que estaban caminando con él. Pedir para todas estas personas que lo acompañaban y que él había asumido, queridos chicos, un camino de salvación, de liberación. Y entonces él se pone delante, pide, ruega a Dios, se vuelve intercesor, queridos chicos. Vamos a repetir entonces, Moisés se vuelve un intercesor, es decir, se pone entre el pueblo y Dios. Intercede ante Dios por el pueblo y luego le trae las noticias de Dios al pueblo. Intercesor es un puente, de ahí viene la palabra pontífice. Moisés podríamos decir que es un pontífice que hace puente entre Dios y el pueblo de Dios. Muy bien, queridos niños, qué interesante, qué lindo. Nosotros vamos a volver enseguida a conocer algo más sobre la vida de Moisés. Y ahora nos vamos a la pausa, queridos niños, y volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio glorioso: la Asunción de María Virgen al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, porque Jesucito que viene con nosotros y nos enseña, Jesucito que está con nosotros y nos da sus enseñanzas tan positivas y tan lindas. Hoy estamos aprendiendo sobre este gran personaje que se llama Moisés. La oración de Moisés significa esa actitud de Moisés para relacionarse con Dios. Y decíamos que Moisés se presenta como un gran personaje que habla con Dios. Por eso les vuelvo a preguntar, queridos chicos, a ver si recuerdan, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la oración de Moisés. La oración de Moisés, muy bien, pero ahora vamos con las preguntitas. Las preguntitas que nosotros ahora vamos a hacer nos tienen que ayudar a memorizar, a conocer, a fijar en nuestra cabecita todo lo que Dios, todo lo que Jesús hoy nos quiere enseñar en esta catequesis. Y por eso, la primera pregunta va directamente en la definición y les pregunto, ¿quién fue Moisés? Moisés es el hombre al que Dios eligió para que liberara a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Muy bien, Moisés es ese hombre que Dios eligió para liberar a su pueblo. Liberar porque él se pone entre Dios, que lo envía y le dice, Moisés, vete y libera a mi pueblo de la esclavitud. Esto, queridos niños, nos va enseñando y nos dice que siempre nosotros necesitamos de los intercesores, necesitamos de los pontífices, los que hagan puente entre nosotros y Dios. Alguien que me ayude para que yo me pueda liberar de cualquier cosa negativa. Algunas veces nosotros, queridos chicos, estamos en un mal camino. Atención, queridos chicos, necesitamos como un Moisés que me libere, que me devuelva a Dios, porque Moisés le devuelve al pueblo a Dios y le trae a Dios al pueblo. Un puente. El puente que se cruza de una parte a la otra y de la otra parte a una parte. ¿Se dan cuenta? Ese es el pontífice. Y eso es lo que está haciendo Moisés con el pueblo. Liberarlo de sus pecados, liberarle de todas las cosas negativas. Y ahora, queridos chicos, atención porque viene la segunda preguntita. ¿Qué dificultades tuvo que superar Moisés, queridos chicos? Las dificultades que tuvo que superar Moisés fueron él mismo, que se veía muy limitado, el faraón que no lo dejaba irse, los israelitas que no confiaban en él y no le hacían caso, la falta de agua y alimentos en el desierto. Muy bien, queridos niños. En primer lugar, que él decía, yo soy una persona limitada, yo no sé hablar, en fin. Moisés decía que era tartamudo, Moisés decía que no era capaz, que él no podía ir. Dios al final le dice, bueno, yo te voy a dar, ahí está tu hermano Aarón, él se va a ir contigo, te va a ayudar. Moisés, no quiero que me digas eso, que digas que eres limitado, porque yo estoy a tu lado. Y eso encontramos también siempre en muchos otros personajes. Hoy estamos leyendo y entendiendo desde Moisés.
Vamos un poquitito más adelante, queridos chicos. Después de todo esto, ahora nosotros encontramos otra dificultad, que el faraón no quiere dejar marchar al pueblo que él tiene que liberar. Ya fue a hablar, ya estuvieron juntos diciendo, discutiendo, deja mi pueblo que se marche. El faraón al comienzo le dice, sí, váyanse, pero después no es que le deja. Pero no es solo eso, queridos chicos. Después también el mismo pueblo con quien Moisés estaba trabajando, los mismos israelitas, no siempre confían plenamente en Moisés. No siempre entonces ellos se portan bien, queridos chicos. Y entonces esta es una dificultad grande que nosotros aquí estamos encontrando, porque no encuentran lo elemental y lo fundamental a no confiar plenamente en Él. Pero no es solo eso también, tiene otras dificultades que tiene que superar, que es justamente la falta del agua, o no tienen qué comer por el desierto. ¡Ay, mi Dios, queridos chicos! Imagínense cómo tuvo que pasar Moisés en ese desierto con la gente, dificultades tremendas, y todos iban junto a Moisés para que solucione estos problemas por los que ellos iban pasando. Muy bien, queridos chicos, y ahora viene la tercera preguntita. ¿Cómo rezaba Moisés, queridos chicos? ¿Qué es lo que Moisés pedía cuando él rezaba? Moisés no pedía para sí mismo, pedía para el pueblo, para que Dios lo perdonara cuando no le hacía caso al Señor una y otra vez. Muy bien, queridos niños. Moisés principalmente rezaba por el pueblo. Moisés rezaba por la comunidad. Moisés se preocupaba de su pueblo, queridos chicos. Moisés no pedía para sí mismo, yo, Dios, dame Dios, quiero Dios, todo Dios para mí. No, queridos chicos. Moisés, al ser un intercesor, es decir, un puente, decíamos, un pontífice que une al pueblo con Dios y Dios le trae al pueblo, entonces él no es que se preocupaba, Dios, yo quiero para mí, Dios, busca para mí, Dios, yo quiero prosperidad, Dios, todo para mí. No, queridos chicos, Moisés principalmente miraba y se preocupaba de sus hermanos, se preocupaba del pueblo de Dios, de los que más necesitaban, de los que más estaban en esa situación difícil, queridos chicos. Muy bien, qué lindo entonces, nosotros vamos conociendo poco a poco a los personajes de la Biblia, conocemos principalmente a este gran intercesor que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida. ¿A dónde lo llevó, queridos chicos? A la tierra prometida. ¿Y lo sacó de dónde, queridos chicos? De la esclavitud. ¿De dónde lo sacó? De la esclavitud. Muy bien, queridos chicos, y ahora vamos a rezarle a Papito Bueno, que también nos escucha a nosotros y nos pide que también cada uno de nosotros seamos intercesores, pontífices para nuestros compañeritos y para los otros. Y vamos a decir la misma oración que Jesucito nos ha enseñado. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora les dejo la bendición de Jesús, que tengamos la fuerza de comportarnos siempre bien. Dios que nos ama y Dios que nos quiere. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.